Bueno, tengo el placer hoy de compartir este Zoom que pensado con los profesionales del sector que nos pueden ayudar a decidir, pensar y cómo mejorar los servicios cuando nosotros como asesores de apartamentos turísticos queremos enviarles una propuesta a un propietario y conectarlos con gente que los puede asesorar, con profesionales del sector. eh, y por eso hoy quería invitar yo a tener aquí presente hoy a Raquel Ruiz, que es arquitecta con muchísima experiencia en el sector y creo que nos puede ayudar muchísimo a ver estas dificultades que nos encontramos cuando queremos hacer una obra, cuando queremos hacer un cambio en una vivienda y cómo hacerlo de forma, cómo hacer estos cambios de forma efectiva, cómo hacer este trabajo eh, que nos dé a nosotros un resultado. Vale, pues me gustaría empezar aprovechando la oportunidad para darte las gracias por este espacio, Marcela. Creo que de la manera que mejor podemos asesorar y ayudar a esos propietarios o posibles propietarios a que su inversión florezca es precisamente dejándose aconsejar. Es decir, la mejor inversión que ellos pueden hacer es que den sus frutos y que les rentabilice a ellos en el día de mañana. Y para eso hace falta no tanto lo que ellos o sus ideas van, en principio, que está muy bien. Mira, y era lo que yo te comentaba antes, ¿no? Siempre lo visualizo como un partido de tenis, que la pelota va y viene entre ellos. Tienen mucho que decir los propietarios, porque al fin y al cabo es su espacio y es su proyecto, pero tienen que dejarse también aconsejar por un profesional, porque muchas veces ellos pues no son conscientes o de las tendencias o de espacios que sean con varios usos o ideas que les puedan enriquecer. Y claro, para eso estamos nosotros, también para asesorarles desde una manera legal, que muchas veces no saben los trámites que tienen que llegar para poder canalizar la idea, ¿no? O vamos a ir bajando un poco a tierra. Alguien que decide invertir en un piso, lo compra, un piso céntrico que está muy bien y decide ponerlo en alquiler turístico. Muy probablemente ese piso esté desfasado, no solamente a nivel de interiorismo, de decoración, sino a nivel de soluciones constructivas, de aislamiento. Entonces es más difícil que esa inversión rente en el mercado. ¿Por qué? Pues sencillamente vendrá a alquilarse el último de los que queden en toda la zona cuando ya esté todo. Manera de ayudarlos a posicionarse mejor en el mercado, ser de los primeros que esté rentado durante más tiempo en el año, pues hacer inversiones en aquellos pilares que son estratégicos, que no siempre es aunque también es una parte importante, en el lavadito de cara, sino que pues no va a ser la misma experiencia, pongamos por caso un piso que esté céntrico, por donde esté carrera oficial, pongamos por caso, y que tenga una mala insonorización las ventanas y no puedan dormir por la noche, o no tengan un buen equipo de aire acondicionado y pasen un calor horroroso, pues esas cosas, pues no vale con conformarse con, bueno, el piso tiene aire, sí, pero ¿el aire de qué año es? Porque si no es eficiente, si hace ruido, si no te refrigera todas las habitaciones, o pasa un frío que te mueres o no funciona. Todas esas cosas hay que verlas y claro, en casos particulares hay que aconsejarle al cliente. Muchos clientes lo que quieren es pues, una inversión mínima. Vamos a hacerle el lavado de cara a los sanitarios, a los cuartos de baño, a las cocinas y con eso vamos tirando. Bueno, pues hay que abrirle posibilidades y a mí ahí me gusta poder decirles, mira, pues yo propongo siempre como un crecimiento en fases. Mira, pues si no puedes, esta primera fase, lo principal es esto. Después, en un segundo momento, vamos a o deberías a poder atacar este problema y este problema y le diseñamos una cronología en el tiempo para que ellos con su propia rentabilidad puedan, es como un círculo que se va nutriendo y van mejorando y van como escalando posiciones con su plaza hotelera, digamos, en la zona. Y de esa es la manera que se pueden acometer, porque no todo el mundo tiene para desembolsar lo que en principio hace falta para una reforma integral de estas viviendas. Muchas veces son posiciones, o escogen, o están bien asesorados, o hay incluso que asesorarles. Hay veces que te vienen gente que quiere invertir y te dice, bueno, ¿y dónde me lo compro? Y dices tú, bueno, pues depende de las opciones que haya en ese momento en el mercado, y a lo mejor hay quien tiene claro que quiere playa, hay quien quiere centro histórico, hay quien quiere vista, hay quien o mira, he heredado este piso, yo no lo voy a vivir y lo quiero rentar y lo quiero como con fines turísticos, pongamos por Claro, caso. eso suele pasar. Entonces, muchas veces, pues sí, es la casa de la abuela y se harán los muebles de toda tu familia, pero eso no es posible que esté colocado en el mercado rentando al 100%.
no es lo mismo un alquiler particular o para larga estadía o antes que se alquilaban a estudiantes que ahora. Ahora hay mucha competencia en el mercado y hay que destacarse y hay que ofrecer lo mejor que uno puede para tenerlo todo el año rentando. Es una inversión y hay que Para aquellos ponerla. que les cuesta más la inversión, Raquel, porque eso es lo que tú dices, ¿no? Así, hay un gran porcentaje que se eleva el precio de la vivienda y el beneficio aumenta sustancialmente cuando tenemos una vivienda óptima para el cliente que todo el mundo demanda, que es un cliente extranjero y demás, por más tiempo, más estadía, inclusive para que tenga todos los servicios, tanto en calefacción como en refrigeración. Pero a nivel normativa, por ejemplo, para esta gente que es más que diga, bueno, quiero poner una vivienda vacacional, una vivienda, llevarla al sector vacacional, las mínimas, la que diga, mira, por aquí no Mira, me las mínimas interesa. se la marca la Junta de Andalucía. Lo puede encontrar cualquier persona, teclea en Google el decreto para viviendas con fines turísticos de la Junta de Andalucía. Hace poco se reformaron y piden X cosas. Sí. Entre ellas, pues que tengan refrigeración y calefacción todas las zonas habitadas, es decir, los dormitorios del salón, que tengan unos requisitos mínimos de superficie en relación al espacio, es decir, no vale una caja de cerillos, no puede pasar por una vivienda con fines turísticos, en función de eso podrás decir que tiene más o menos plaza. No, yo me Está, refiero a la normativa arquitectónica que tú dices, mira, ah, porque nosotros decimos, la acondicionamos más 14 metros por persona, todo esto, más o menos, esto sí lo llevamos nosotros. Pero sí, cuando tú le dices a la persona, tienes que hacer una reforma, nos sí. encontramos, como tú bien dices, la casa de la abuela que tiene unas ventanas de aluminio, Ujú. que Pues bueno, mira, que mínimo tienen que tener unas lo ventanas mínimo. eficientes. Y ahora hay unas ayudas buenísimas, las Next Generation, que les ayuda a esa inversión. Les ayuda, y esto hay que puntualizarlo porque mucha gente se cree que les sale gratis. No, mire usted, lo va a pagar, lo que se le bonifica es una parte para que esa inversión la pueda hacer todo el mundo. Pero no se puede o no se debe alquilar las ventanas sin cambiar. Te lo van a exigir, vas a tener una letra de eficiencia muy baja y eso va a hacer que te penalice tu propio mercado. Entonces, eso es lo principal, unos sanitarios y unos saneamientos también que hacen Claro, falta, sí, que sí. estén en condiciones óptimas. No vale la cocina del año 60 cuya campana de extracción te esté dando al salón. Mira, habrá estado toda la vida así, pero eso no me cumple normativa y tienes que acometer una serie de reformas. Entonces, muchas veces, fundamentalmente, esa vivienda tiene que ser habitable. Y hay algunos casos en los que no lo son y tienen que reunir los requisitos de seguridad y de higiene para poder constatar que es habitable. Entonces, dependiendo del caso, se le aconsejará un tipo de reforma u otro. Mira, muchas veces de lo que más la gente no te dice, cambiar los suelos, cambiar los suelos. Mira, cambiar el suelo está muy bien, hay suelos muy baratitos y en el presupuesto no es tanto y se le da un lavado de cara. Pero casi más importante que cambiar el suelo de mármol del año 90 están cambiar los sanitarios de los baños. Porque te puedes encontrar, mira qué tontería, con que se te resbale un inquilino en la bañera. Se parta la prima. Entonces, tienes que hacer que eso funcione y que te cumpla la normativa actual, sencillamente, porque hay bañeras que son un rompeespaldas. Entonces, hay que cambiarlas y hay que hacer que las zonas sean seguras, sobre todo las zonas húmedas. Después, un tema que la gente se suele olvidar porque no se ve, que es el sistema eléctrico. Eh, tenemos problemas continuamente. Claro, No, es cuando que tú esto decías ha la casa de la funcionado toda abuela, la vida. Ahora tú claro, te pones a hacer una inspección y resulta que eso no tiene tubo corrugado, no te digo ya, la toma está cogida con pegotones de yeso las bovedillas, y dices tú, pero si es que esto es lo que yo no me explico, cómo no ha salido ardiendo, no, pero así ha estado, si ha funcionado, eso no lo tocamos. No, eso hay que tocar. han funcionado con un toma de eléctrico únicamente ayúdame, para algo de, no sé, una plancha, porque luego, ahora es todo Claro. eléctrico y Daros cuenta salta la luz que la gente se olvida, no, eso está y yo ahí no me quiero sí, meter. sí, Muy bien, pero ahora tú quieres una cocina y quieres poner un micro, que en tiempos de tu abuela no existían micros, con lo cual exactamente. en lo que tira de potencia un micro no está preparado ese tendido eléctrico. ¿Qué pasa si se produce un incendio? Entonces, eso hay que renovarlo.
les duele el bolsillo porque es una parte que no se ve y no luce, pero es una parte que es de la seguridad y hay que acometerlo. Entonces, cuando se hace una inspección, de las primeras cosas que se revisan son las instalaciones eléctricas. Otra cosa que no se ve es que no existan saneamiento con plomo. Entonces, es decir, que hay cosas que hay que revisar, por eso muchas veces los pisitos del Cuéntame, de la casita de la abuela, hay que mirarlos muy bien antes de hacer la inversión, porque va a requerir muy probablemente de una inversión extra, digamos, para llevar esa construcción con la legalidad de hace 40 años, de aquí, donde era legal, aquí donde estamos a día de hoy, que me exigen otro tipo de cosas y tú lo tienes que cumplir porque tú quieres a día de hoy que esté rentado. Tú no te sacaste la licencia con fines turísticos hace 40 años, la tienes que hacer ahora. Claro. Entonces tú necesitas que un arquitecto te firme y te haga un certificado de que aquello que tú vas a sacar, digamos, al mercado, reúne condiciones de seguridad, de habitabilidad y de higiene. Y si tienes que hacer una reforma. Entonces te pregunto, Raquel, tú me estás diciendo que antes de hacer la reforma sería importante que pase un arquitecto a mirar Mira, las instalaciones. es de las cosas que la gente se olvida. Una No te digo inspección porque no lo he escuchado es nunca, y como me está facilito, diciendo. es facilita y no te creas que sale tan caro, se cobra el desplazamiento y las horas que se estén allí, pero es una inspección visual por un técnico que sabe lo que tiene que mirar y te va a decir, mira, pues añade esta partida y esta partida a tu idea de inversión que vas a hacer porque te va a hacer falta. Date cuenta que después se pueden encontrar con el problema de que tú en el certificado tienes que decir que eso es, digamos, sin hacer grandes obras. Tú no puedes hacer pasar por viviendas con fines turísticos, digamos, vamos a poner un trastero. Tú dices, no, es un trastero, pero yo le voy a abrir una ventana y ahora le voy a hacer aquí un baño, una cocina que no tiene. No, mire usted, eso se llama un cambio de uso y requiere después una licencia distinta. Pero en el caso que nosotros estamos hablando antes, que son reformas de pisos, por tanto ya tienen como uso residencial, es nada más que adaptarlo a esa eh, como su clasificación, digamos, es distinto. Y sí, una inspección es de lo más aconsejable. Tú Claro, vas, ya porque sabes qué es lo que tienes que hacer. acabas de Ya, decir una cosa que nos ha pasado, que hemos recibido viviendas reformadas que sigue saltando la luz. claro, porque es que, ¿qué pasa con esa reforma? Yo siempre digo, mira, a veces me dicen, bueno, vamos a ver, y esto, y digo, mira, ¿tú quieres encargarte de la reforma? La reforma te encargas tú. ¿Tú sabes llevar una reforma? Porque es otra cosa, distinta. Una cosa es que tú digas, no, yo lo voy a controlar todo. Ah, yo no tengo ni idea de cómo se controla una reforma, es decir, una obra. Porque, y este es lo que yo empezaba a decirte al principio, tiene que dejarse aconsejar. Vamos a poner por caso que hablan entre ellos y dicen, vamos a invertir 25.000 euros en reformar esta casa, y la vamos a sacar al mercado. Vale. Y ahora empiezan vamos a comprar este modelo de camita del IKEA, las colchitas, los cojines, los no sé qué. Resulta que para las partidas importantes no han dejado nada. Cuando llega el momento, eso no se ha hecho. Por eso sigue saltando la luz. Y eso es así. Porque una parte que era importante, una parte que no les gusta gastarse el dinero porque no luce, se descuida. Y se descuida porque eso no lo ha llevado un profesional. Porque si te lleva un técnico, te dice, mira, perdona, no tienes 32.000 euros para decoración. La partida que te queda para decoración es 8.000. Sí, pero Y al final, ahora pero piensa, luego estás a tiempo de claro, ponerlo, porque vamos a volver reponerlo, al piso del piso de la abuelita del de Cuéntame. electricidad, Te ¿no? queda partida, pues tú cambias los colchones, los pones nuevos y los muebles los pintas. Vamos a poner por caso, los pintas de blanco. Pero eso sí, le cambian los colchones. Al año siguiente, cuando ya tengas una partida, ya sí te puedes ir al IKEA. No tienes que levantar, no tienes que hacer obras, no tienes que pintar, no hay que quitar Hay nada. que volver a Lo que comprar. no puedes alterar son las partidas en el tiempo, porque todo tiene una cronología. Es decir, cuando nosotros hacemos una edificación, no empezamos primero poniendo el sofá y después voy a escarbar en el suelo para hacer el cimiento. No, mira, primero va el cimiento, después va la estructura, después van los cerramientos. Para cuando la casa está terminada, te compras el sofá, pues esto es igual. Entonces, si no se sabe proyectar bien la reforma en el tiempo, lo hacemos pues sin tener conocimiento, pues podemos necesitar partidas adicionales y encontrarnos con ese problema. Bueno, pues ya está, pues ahora os toca hacer esa pequeña intervención que nos hizo al principio, habrá que tocar probablemente techos y suelos
y atacar de nuevo las partidas de pintura, pues porque habrá que abrir rozas para poder bajar las canaletas hasta los enchufes. Si no te cumple, hay que ponerle instalación nueva. Si tienes suerte y resulta que tienes un tubo y es cambiar el cableado, pues más fácil, pero nos estamos poniendo en los casos de estos que tú llegas y tienes la bombillita ahí Sí, sí, de sí. No, 40 no, porque vatios y dices, tenemos madre casas mía. que no, que tienen toda la instalación eléctrica que tú me dices, sí, aparentemente está bien, pero claro, tenemos horno eléctrico, tenemos vitrocerámica, tenemos microondas, como tú bien decías, tenemos el lavavajilla. Entonces, una vez que Un se instala, frigorífico, un congelador que consumen lo que no consumían los antiguos, porque estas claro, neveras que habían antes, que lo que tenían arriba era la puertecita esta chica solamente para el hielo de las bebidas, que tú ahora vas haces un viaje. Yo siempre digo, cuando tengo que inspeccionar una de estas viviendas, digo yo, esto es como un viaje en el tiempo, porque es que tú te retraes y dices tú, vamos, esto funciona. Funcionaba para la señora que vivía aquí de 80 años, que es que tenía el televisor, pero no tiene un equipo de alta definición, no tiene DVD, no tiene un equipo de sonido, la luz, ¿sabes lo que te digo? Te desalumbraba una bombillita en el baño y no tenemos después, ahora queremos los espejos con la claro, luz los espejos, pero sí, el claro, consumo, pero es que tenemos grandes problemas con el tema de eléctrico que salta muchas viviendas que nos entregan, saltan, no, no, es un problemita, y no, un problemita no. Es que cada vez que prende el aire acondicionado al cliente, se corta la luz. mm, O ¿por sea, qué que tenemos que falta desenchufar esto? Esto todo. falta por dos problemas. Uno, porque la instalación, por supuestísimo, no está preparada y no soporta. Y dos, porque muchas veces el propietario escoge equipos que no son eficientes, porque le haya salido más barato, porque no, venga, pues vale, pero es que a lo mejor ese te está consumiendo mucho más luz que uno que sea energéticamente más eficiente. Entonces resulta que tú tienes contratada una potencia X y cuando tú sumas todo el consumo de tu electrodoméstico, clasificación la más baja, porque es la que estoy comprando de oferta, y quiero gastarme lo mínimo, porque no va a ser mi vivienda, que eso es también muy... porque yo no va a ser para mi casa, ¿vale? Pues después te va a tocar pagar el recibo de la luz, te va a tocar que eso tire más de la luz y consuma más. Y si tú no tienes contratado una potencia, y sobre todo si tu instalación no está preparada para eso va a ser un problema. Tú no te estás ahorrando nada, estás creándote un problema a futuro. Porque ya te has invertido en ese aire. ¿Ahora qué haces? Quitas el aire que pusiste hace un año y ahora sí te compras el bueno. Muchas veces hay que balancear las cosas en los presupuestos y aconsejarle al cliente y decirle, mira, pues invierte en un mejor aire, porque es una de las condiciones sí o sí que necesitas como vivienda con fines turísticos. Tú en tu vivienda particular, si quieres, te abanicas. Tienes que tener el aire, Está muy bien. pero Claro. pero tú en una vivienda que alquiles, no. Luego, invierte en ese electrodoméstico. Antes que pongamos por caso un frigorífico, pues pongo un frigorífico más chiquito porque la gente que te lo va a alquilar 2 días, lo que va a hacer es una comidita. ¿Sabes lo que te digo? No necesitas un frigorífico de estos de gran capacidad, de puertas grandes como los que tenemos todos en nuestras viviendas. Y mucha gente te pone ese frigo para completar la cocina y se olvida que ese no es el uso que normalmente cuando se alquilan pues la gente está afuera, quiere vivir la ciudad, comer fuera, a lo mejor lo que te hace es el desayuno, como mucho una cena, pues no necesita ese pedazo de electrodoméstico. Pero evidentemente te hace falta un lavavajillas, si te Sí, entra a la cocina, que todo esto después es muy prescindible. Cosas, demandado, sobre todo en invierno. claro, Otra pregunta que te quería hacer, Raquel, es una de las problemáticas que tenemos y muy recurrente es la licencia de primera ocupación. vale. ¿Eso qué te resuena? Porque digo, una vivienda que tiene 50 años y me dice que cuando vamos a hacer el registro turístico no tiene licencia de primera ocupación. Claro, porque mira, el problema es que nosotros, bueno, pues todo es cambiante y nosotros ahora mismo nuestro ordenamiento jurídico y urbanístico, las viviendas necesitan de una serie de control y de certificados para saber que todo va bien. Entonces, ¿qué es la licencia de primera ocupación? Pues una declaración en la que se dice que esa vivienda está construida con respecto a la normativa, con respecto a urbanismo, con respecto al marco legal y tecnológico que es de obligado cumplimiento a día de hoy. Y eso hay que hacerlo cuando uno termina la obra y se le entrega. Y usted aquí está su casa y su licencia de primera ocupación. Es decir, ¿qué te dice el ayuntamiento? Esta casa mm, se puede habitar, ¿no? Y reúne los requisitos. ¿Qué pasa antes? Pues que eso antes no estaba legislado, no estaba regulado. Se terminaba, el arquitecto da su firma, esta casa no se cae, punto pelota, y con eso iba.
Entonces hay un impasse de tiempo en España entre que no existen las famosas cédulas de habitabilidad y las licencias de primera ocupación. Esas viviendas no tienen nada. Entonces tú vas y te dice ahora la normativa actual. Pues para declarar una vivienda con fines turísticos hace falta que usted lleve la licencia de primera ocupación. Ya, pero no existe. ¿Y qué hacemos? ¿Quién la hace? El ayuntamiento, ¿con qué la hace? Con un expediente, con una declaración responsable que firma un arquitecto colegiado que va, hace una inspección, hace un documento, hace un levantamiento planimétrico, hace de esto, mire, usted tiene esta potencia contratada, aquí están las tomas, aquí está de esto, tiene ventilación, reúne los requisitos. Yo doy mi visto bueno como técnico de que esa vivienda se ha construido con unos materiales, con unos sistemas constructivos y que reúne unos requisitos de lo que hablábamos antes, seguridad, estabilidad, habitabilidad. ¿Por qué? Pues porque lo que no nos podemos encontrar con que, amparándose en ese vacío legal, se cuelen cierto tipo de construcciones que no son unas viviendas y no estamos tampoco para hacinar a la gente en zulo. Entonces, esas licencias de primera ocupación, si no existen, se contrata a un arquitecto que te lleva a cabo los trámites necesarios para que se te otorgue una licencia de primera ocupación. Después de eso tú vas al ayuntamiento, lo rellena tal y se traslada después el técnico a la vivienda para dar el visto bueno. Pero es que Aquí, es un requisito, hay que revalidar, es como si no tuvieras el examen, ¿qué te digo yo? Actual, pero hay que hacerle como un examen para como extraer. un ITE del edificio. Bueno, el ITE es otra cosa, es una Otra cosa. inspección técnica y bueno, eso es otro concepto que es aquellas viviendas que tienen muchos años. Claro. Hay que como revalidarla, hay que investigarla, hay que ir a ver si tiene algún vicio constructivo o de seguridad que impida que sea habitable o que tenga algún problema. Y, por ejemplo, me estoy acordando de esos casos de alumnosis, de casos que te comentaba antes de las bajantes de plomo tan prohibidas, de las cubiertas, que hay ciertos elementos constructivos que antes estaban permitidos y a día de hoy están prohibidos porque se sabe que son cancerígenos, por ejemplo. Entonces tú tienes que inspeccionar el edificio completo para ver que no tienes grietas estructurales, que no está haciendo un asentamiento, que no tiene ningún problema. Tú levantas un acta, le puedes decir, pues mira, tenéis que acometer esta reforma, la comunidad propietaria, ¿no? Pues mira, la cubierta no cumple, tenéis que hacer estas modificaciones. Tú puedes proponer mejoras o puedes decir, no, mire usted, este edificio da igual los años que tenga, que está construido estupendísimamente y cumple. Pero ese control, ese examen que se le está haciendo, pues igual que cuando tú llevas tu vehículo de hace 20 años a la ITV para saber que ese vehículo está en condiciones para seguir circulando, las ITES son esas inspecciones que se hacen a las edificaciones para saber que esos edificios siguen reuniendo los requisitos necesarios para ser habitados, porque no queremos tampoco tener una desgracia. Entonces, eso es otra. Te puedes encontrar con las dos cosas, que tengas que hacer la ITE del edificio y que además el piso que tú quieras alquilar dentro de ese edificio no tenga, por supuestísimo, licencia de primera ocupación, pues tendrás que hacerla todo. Eso es muy frecuente. Luego, el tema de las viviendas estas rurales que no están, los AFOS, ¿no? Las viviendas que dicen, bueno, están saliendo muchas viviendas rurales y dice, bueno, viviendas que las quieren poner en el sector turístico y tienen esta problemática de que no están aptas, no, bueno, Mira, lo primero que tenemos que desde tener el en punto de cuenta. vista administrativo y legal, lo que se tiende es a legalizar todas esas viviendas. Yo siempre te dicen, son ilegales. No necesariamente son ilegales. Y era el caso que comentábamos antes. Antes pedían una serie de requisitos que a lo mejor ahora son mucho más restrictivos. Y sencillamente porque ahora la legislación ha cambiado para esa zona y a lo mejor su planeamiento de ordenación urbana ya no permite, que te digo yo, alineamientos a un lindero con un vecino y eso esté así, te lo hacen como asimilado por ordenación. No siempre es la vivienda que se construye en mitad del campo sin licencia, en un suelo rural donde no tenía que hacerse. En cualquier caso, esa vivienda ya está y en muchos casos está consolidada, es decir, prescribió la acción de mandar a demoler esa ilegalidad. Luego, que se plantea el ordenamiento jurídico, es decir, qué hacemos con todas estas viviendas que ya están, Claro, existen. que ya Es está. una realidad.
No se les puede negar y no podemos legislar y ordenar un territorio de espalda a eso que tenemos ahí. No podemos hacer como que si no existieran, y date cuenta, la Costa del Sol, cuantísimas hay. Pero ¿Qué es lo que están muchísimo. haciendo? Están trayéndose a la legalidad. Decir, vamos a hacer un asimilado fuera de ordenación, vamos a encauzar hacia una situación en la que esa bolsa de construcciones emerjan. Muchas veces se les pide, por ejemplo, que acometan ellos las labores, o sea, no las labores, sino el precio que va hasta los enganches de acometida general. Es decir, a lo mejor cuando se construyó no existía, no pasaba el alcantarillado ni cerca, ni había planteamiento ni viso, y tú tenías tu terreno, y en tu terreno construiste una casa, y a la casa le abriste un pozo y una fosa séptica. A día de hoy tú quieres alquilar esa casa, pues tenemos un señor problema, porque es que no se permite la fosa séptica. Entonces, ahora resulta que han pasado 30 años y ya sí te ha pasado cerca una canalización general, pues los gastos que van desde tu puerta hasta esa cometida lo vas a pagar tú como propietario. Pero a cambio vas a tener unos suministros de saneamiento, de electricidad, de agua potable, son lo Sí, que se llaman se servicios va a conectar la básicos. civilización, de alguna Claro, manera. por eso se llaman servicios básicos. Y sin esos servicios básicos, tú no puedes alquilar una vivienda con fines turísticos, porque no es apta para ser habitable. Es uno de los, cuando tú vas a inspección, la primera cosa que tú te fijas es si tiene el contador de la luz, si tiene una arqueta, tienes que inspeccionarla. ¿Por qué? Porque es que si no tenemos ni luz y tenemos hecho un enganche, o tenemos una placas solares y somos poco menos que nosotros solo no lo gestionamos, si es que está en mitad de esto donde no llegue, pues el ayuntamiento te lo permitirá. Pero en el momento que te llegue por la puerta, tú tienes la obligación de acogerte a esas canalizaciones de agua potable, porque es que tú estás tirando de un pozo, pero el pozo, ¿quién está pendiente de que las aguas que tú extraes estén con unas condiciones de salubridad? Pues esto es lo mismo. Entonces, todas esas que se llaman asimilados fuera de ordenación, es decir, no es que estén fuera de la ordenación y por tanto sean ilegales, sino que lo asimilan a que están fuera, se les permite regularizarse. Y eso les Asimilado da, se llama. sí, eso es el AFO, asimilado fuera de ordenación. Y eso les permite, pues, por ejemplo, poder hacer una reforma. Antes, ¿qué pasaba con estas viviendas? Pues el ayuntamiento te decía, venga, vale, ha prescrito, digamos, la ilegalidad y yo no te puedo mandar derribar la casa, porque para cuando me he puesto a inspeccionar por el técnico municipal la zona, resulta que tu casa, tu cortijo o lo que fuera, no sé, lleva 20 años, pongamos por caso, no te la puedo mandar a derribar. Pero como tú no puedes hacer ni obra nueva ni reforma sin licencia, no te voy a dar licencia. ¿Qué pasaba con todas estas casas? Que salvo las labores de mantenimiento para que no conducir a una ruina, no te dejaban hacer nada. Es decir, que tú no podías cambiar unas ventanas por otras energéticamente más eficientes, sino que las cambiabas por las mismas, el mismo tipo y tal. Hay unas labores de mantenimiento. Y entonces, como estábamos como muy penalizados, porque muchas veces decían, mire usted, que esto lo ha hecho mi padre, mi abuelo, o el que fuera, pero que esto ya está desfasado. Eso también daba problemas porque realmente hasta qué punto es habitable algo que tú no puedes hacer eficiente, que tú no puedes reformar. Ahora se les permite poder hacer reformas. Pongamos por caso, tú ya puedes hacer unos suelos, cambiar los suelos, hacerle de esto. Entonces, claro, abre mucho más el abanico de posibilidades. ¿Qué es lo que no se permite? Ampliación, por ejemplo. Ah, claro. O sea, no me vengas diciendo que ya que tienes consolidada la vivienda, ahora me vas a pedir licencia para una piscina. Escúchame, que estás en una similar fuera de ordenación. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, habrá cosas que se te permitan y cosas que no te vayan a dar licencia. Pero esa casa tú puedes traértela, digamos, a día de hoy, a que sea eficiente, a que te cumpla salubridad y en el caso de alojamientos turísticos rurales, pues también hacerlo atractivo, porque no sé, tú imagínate irte a pasar al campo a una casita que tenga la ventana y contraventana de madera. A mí me ha pasado en mitad de Toledo, en mitad del campo perdido. Y yo he pasado más frío en mi vida, ¿sabes lo que te digo? Y yo decía, claro, tú mirabas, aquello era un paraje natural, mira, y yo decía, claro, si es que esto lleva aquí, la ventana lleva más tiempo que el Quijote, pero es que pierde por todo, o sea, tú pasas las manos por las ranuras y te tienes corriente de aire. Entonces, tú Claro. cambias eso y tú estás mejorando. Y además estás mejorando tu inversión, porque claro, la experiencia no es lo mismo. Una noche toledana no me la vuelvo yo a pasar en una casita rural si yo antes no me miro y veo que eso está actualizado, ¿entiendes? Pues
son pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Muchas veces pues la gente te dice, o estás mirando, no te lo dice, pero bueno, ellos tienen un presupuesto que sea, no les da para comprar un pisito y alquilarlo, pero oye, mira, hemos visto esta casita en mitad de los montes de Málaga, mira qué vistas más estupendo, pues entonces en vez de alquilarlo, primera línea de playa, me da igual, lo voy a ampliar, alojamiento rústico de estos rural para fines de semana, y voy a poner un picadero con caballos al lado. Mira, espérate un momento, consulta, eso se llama una consulta urbanística, y entonces te vas a enterar si tú puedes después poner el picadero, si te van a dar licencia, si tú lo que tienes es una base de regadío y no tienes ni un pozo. Entonces esas cosas que muchas veces lo que compras no lo sabe y el que vende se lo calla, se pueden encontrar Ah, con claro, también es la verdad. casita de fin de semana y que después no te salga el complejo hotelero que tú tienes en tu mente y has hecho una inversión que no es la que puede ser. Entonces, ¿qué es lo que se hace en una perdona, en una consulta urbanística? Pues se mira en qué situación está esa edificación, en qué tipo de suelo está. Si hay un proyecto, no, muchas veces me he encontrado con que le tengo que decir al cliente, mira, está en un suelo urbanizable con proyecto. ¿Eso qué significa? Que el ayuntamiento ya sabe cómo quiere construir en esa zona. Han hecho su proyecto se han sentado los técnicos municipales y han dicho, pues aquí queremos que las casitas sean de tantas plantas, que estén separados tanto de los linderos, que tengan, y tienen una serie de restricciones. Y tú tienes que saberlo. Es más, se le ha adjudicado una edificabilidad y una ocupación al suelo. Eso significa que si tú ya las has agotado, así tengas tú hectáreas y hectáreas de secano y regadío, pues para ti, pero no vas a poder abrir otra casita ni otro bungalow. ¿Tú sabes que tiene la edificabilidad agotada? No, ¿quién lo sabe? Un arquitecto que es el Sí, que lo tal cual. consulta. A colación de lo que estabas diciendo, Raquel, de las viviendas, no sé si rústicas o en terrenos rurales. Rústico es un concepto arquitectónico, ¿vale? Es Vale. algo rústico, tiene que ver el tipo de construcción. Rural es la clasificación del suelo. Puede ser urbano, Rural es la clasificación, ¿no? porque, por ejemplo, Entonces puede ser rurales que están en un entorno rural, a las afueras de una ciudad. Después el uso del suelo puede ser residencial, agrario, es decir, qué tipo de usos son compatibles en ese tipo de suelo y eso viene desde nuestro ordenamiento urbanístico. Es decir, ya están pensadas las ciudades y se piensan en los territorios y se piensan dónde va a ir una industria y el suelo cómo lo vamos a repartir. Y en esta población, ¿cuánto vamos a dejar de zona verde? No es lo que nos dé la gana a nosotros en el pleno del ayuntamiento, ya nos viene impuesto desde arriba y me dice, tienes que dejar tanto porcentaje. Y ahora a ti te dejan repartirlo, decir, pues a mí me interesa ponerlo aquí, voy a hacer un parque muy precioso y aquí lo voy a dejar todo. O mira, no, yo necesito articularlo, voy a hacer pequeñas placitas que consuman eso. O el docente. Por eso muchas veces cuando alguien quiere hacer algo, de lo más importante que pueden hacer es una consulta urbanística, porque puede ser que ese uso sea compatible o no. Y yo me he encontrado con gente que han querido poner su negocio y su negocio no era compatible con el uso que el ayuntamiento daba para esa zona del pueblo, pongamos por caso. Y otros son mucho más permisivos. No, no, mientras que no sea una industria, de estas no nos metemos, ¿vale? Pues hay otros que se meten y te dicen, no, aquí nada más que dejamos uso residencial y uso oficina, es decir, despacho. ¿Usted va a poner un despacho? Sí. ¿Va a poner usted una escuela de idiomas? Muy bien. Ahora, ¿quiere usted poner una panadería? No le van a dar licencia. claro. Y esas cosas las tiene que saber el propietario antes de hacer la inversión de un alquiler, porque te puedes encontrar, como me he encontrado yo, que me han llamado para una reforma y cuando he ido he dicho, mire usted, es incompatible el uso. Y vas a llamar al ayuntamiento a hablar y te dicen, no, no, ahí no se puede hacer. Pues el mes, la fianza que habían dado antes, perdido. Pero ¿por qué no vais y preguntáis antes en el Sí, la ayuntamiento? viabilidad para eso a nivel locales. La Por pregunta, ejemplo, por ejemplo, que ahora también está pululando el tema de los cambios de uso. ¿Eso qué eso opinión está tenés? restringido. Y eso está restringido por una sencilla razón. Bueno, aquí podríamos abrir un melón, un debate, ¿no? De hasta qué punto se puede restringir o no. Dime, ¿se te va a cortar otra vez? No, no, porque mira, por ahí como si es muy amplio el sector, por ejemplo,
en unas ventas que salieron de este tipo de vivienda, decía, no te preocupes, no tenés licencia de primera ocupación, pero a los 4 años, o corregime, si no viene nadie, podés utilizarlo. ¿Eso con qué se come? Porque eso es como, Yo no sé cómo. Eso claro, es una... una Mira, oportunidad por la hay, falta de hay vivienda. cosas que dices tú, a ver, están engañando. Eso es un vacío, para Vale, empezar. Si no viene nadie, que si no te denuncia nadie, claro. luego tú no estás legal, ¿no? Quiero decirte. O sea, el ordenamiento legal es muy claro. Es más, si tú no tienes esto, pues te tienes que hacerlo así. Ahora, ni está aquí ni está aquí, estás en medio. Si no te coge nadie, vas de vivo, pues tú mismo puedes hacerlo. Mira, yo me he encontrado con propietarios por reconducirlo al tema de las viviendas con fines turísticos. De hecho, la consulta le he dicho, mire usted, ahí no se puede si no hace esto y esto y esto. Ah, no, pero es que a mí me han dicho que si no me pillan, pues Claro. no pasa nada. Digo, pero mire usted, si uno de los requisitos es tener la licencia de primera ocupación y su casa no tiene licencia de primera ocupación, ¿cómo lo va a escribir con fines turísticos? Ah, bueno, pero eso yo se conozco a alguien que lo hace, pues te juegas el tipo, pero eso estás alquilando una vivienda de manera ilegal, porque la Junta de Andalucía, si no tiene licencia de primera ocupación, por lo menos, aunque después es que hay mucha gente que es muy viva y lo registran con haberla solicitado. Sí, Escucha, lo que es la pues después en solicitud. algún momento hay que aportarlo. Lo En que algún dice momento te van a llamar y te van a decir su licencia de primera ocupación aportar al expediente. Y si no, se le cierra el chiringuito. Ah, que tú estás jugando con ese impas de tiempo para explotar esa inversión. Bueno, pues mira, yo ahí, a como cada uno llegue a su negocio, no lo puedo saber. Yo te puedo decir qué es lo que dice el ordenamiento jurídico y a mí el marco legal a lo que me obliga. Yo te hago la licencia de primera ocupación, se presenta en el ayuntamiento con el resguardo de haberla solicitado, te digo, me engano, te vas a la Junta de Andalucía y registras tu vivienda con fines turísticos. Sí, te piden al menos el resguardo. ¿Tú quieres anclarte en ese vacío legal? Pues para adelante con los faroles. Yo mi obligación como técnico es tramitártela. Y no te la puedo tramitar si no reúnen las condiciones. Que muchas veces me he encontrado con viviendas que tienen los dormitorios que dan al salón. Mire usted, esto no es habitable. No reúne las condiciones de habitabilidad. Toda dormitorio tiene que tener una ventana al exterior para ventilar. No vale que a alguien se le ocurrió un día cerrar aquí, hacer un zulo, y es una habitación interior, pero es que a mí me interesa poner que es una habitación más. Es que eso no puede ser. Minuto, usted comprende que cuando duerme exhala monóxido de carbono y eso hay que poder ventilarlo. Pues entonces yo no le puedo dar certificado. Ah, mira, con eso me sacaste una pregunta que te quiero hacer que me pasó este invierno. Eh, pedí ayuda a un compañero para alquilar una vivienda porque no tenía para una clienta que le estaban cambiando el ascensor y ella no podía subir hasta la sexta planta. Le conseguí una vivienda cookie nueva, nueva, nueva. Me manda una foto a los 15 días que estaba, la vivienda cuando yo la entregué era blanca, bueno, cuando la acompañé. La pared toda llena de moho, cada espacio, Raquel, llena de Eso se moho. llama moho por condensación. Sí, ¿Por qué se moho por produce? Por una falta de ventilación. de ventilación, mala ventilación. Claro, pues, para empezar, por una mala higiene, es decir, por una mala ventilación, porque la ventilación no es adecuada. Date cuenta que a nosotros nos dicen hasta la relación del hueco, es decir, de las ventanas que tienen que tener la habitación con respecto a su superficie en proyecto para garantizar esa ventilación. Es decir, yo cuando construyo una vivienda nueva tengo que tener en mente el tamaño mínimo que a mí me marca la ley para esa superficie, para que esa habitación funcione. Y ahora resulta que tú tienes un ventanuco así de chico y con eso te apañas tú la vida. Pues digo yo que si me exigen esto porque sabrán que eso es lo que hace falta para que ese volumen de metros cúbicos se vaya y se remueve el aire. Bien, ¿qué pasa? Pues si es una condición mal ventilada, tiene pinturas que no permiten la transpiración, pues se forma el moho. ¿El moho se quita con lejía? Pues mire usted sabe que el moho acarrea enfermedades Sí, respiratorias. O nos respiratorio. pensamos que es solamente una manchita, porque mucha gente no entiende la problemática de la habitabilidad. Y es que hay que ser habitable porque es que si tú no tienes unas condiciones higiénicas mínimas, se producen enfermedades.
Luego, tú no puedes tener una habitación con moho, no solamente que llegue la primavera y No, tengas que la volver. casa completa y el edificio no es antiguo. El Claro, edificio te estoy diciendo que es del 85, si no te miento. No es tan antiguo, pero esto que te decía de obras nuevas, que también tenemos este tipo, que cuando vi la casa, ella me mandó la foto y fui a asistirla, le digo, por Dios, es que no es un rinconcito, es que la sí, casa completa. muy Eh, probablemente, vamos, muy probablemente era por eso. Yo me he encontrado con situaciones en las que va, y yo de verdad que soy meticulosa, y yo reviso las ventanas, y me he encontrado con ventanas mm, practicables, no correderas, que no se pueden abrir, claro, sí, están sí, sí. clausuradas. Esta clausura, que sí. Además de la marquetería de hierro y están soldadas, porque se rompió la cerradura y al señor se le ocurrió darle 2 chispazos de soldadura y dejarla clausurada a una ventana de una habitación. Madre mía. ¿Entiende? Que eso no cumple, mire usted, no cumple. Eso, ¿tiene usted una ventana? No, tiene usted una pared de cristal, porque eso no es practicable. Por tanto, no hay ventilación. Pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se hace la visita. Eso me pareció, mira, me acordé ahora. Otra consulta, otra que quiero que me cuentes, que nos cuentes, porque es también esta problemática que tenemos de la vivienda, que bueno, y muchos ven como salida la vivienda, la prefabricada, que hemos coincidido en Mm. la feria y demás. eh, ¿Son legales o no son legales? ¿Qué validez tienen esas Si lo viviendas? permite el ayuntamiento, y eso depende de que el ayuntamiento como tal, eh, hará. Viene la segunda parte. Mucha gente te dice, no, pues yo me la construyo así, me la planto en mitad del campo. Digo, es que da igual cómo la construya, así o asado, con unos materiales o con otros, si en ese terreno no está permitido, no te van a permitir. Hay algunos ayuntamientos que te dicen, bueno, pues si se puede quitar o tal. Eso es un poco, ¿cómo te diría? Todo lo que se estandarice en el proceso supone un ahorro económico, es cierto. También es cierto que son viviendas mucho más pequeñas, que las luces no siempre son habitables, que no es el mismo concepto y que no tienen el mismo grado de confort que una vivienda tradicional. Y eso la gente lo tiene que saber. La gente instala una prefabricada adentro, está mucho más cerca de vivir en un barracón que en una vivienda. O se dejan una auténtica pasta para en esos aislamientos reforzar esa eficiencia energética que estamos hablando y entonces ya no está saliendo tan barato. Y esa lo tienen que saber. Muchas veces te ponen vivienda desde tanto. Dices tú, bueno, vivienda desde tanto con el mínimo mínimo. Estamos hablando de un proceso estandarizado donde no estamos pensando que a lo mejor eso cuando te lo lleves al sur de España no son las mismas condiciones climatológicas que en el norte y tú no tienes los mismos veranos, y si el sol le está dando desde determinada dirección, a lo mejor el material que tú tienes puesto en la chapa, aquello es un puñetero horno. ¿Eso lo hemos pensado o no lo hemos pensado? Ujú. Sí, sí, Porque lo cuando que se me hace llamó la un tipo atención de fue, construcción a, a la usanza normal, una construcción como la que solemos ver, todo eso está planeado en el diseño. Ahora tú vas y tú te encargas a por donde sea, a la fábrica, a Francia o donde la estén haciendo, ese cajón que te viene por camión, que tú llegas y la planta, y como además vas a ir a la planta donde a ti te da la gana, capaz eres de ponerlo en la peor orientación posible de tú solo, pero bueno, allá de lo tuyo gastas, pues te encuentras con ciertos condicionantes. Como ejercicio de arquitectura, pues está apañado, pero como ejercicio, yo no viviría. Tengo muchos clientes que me preguntan, si yo esto tú, le digo, yo no trabajo viviendas prefabricadas. Yo no trabajo, mi estudio no trabaja viviendas prefabricadas, porque yo estoy orientada a otro tipo de sector y porque estoy orientada a otro tipo de construcción. ¿Todo es mejorable? Pues claro, todo es mejorable. Mira, a día de hoy las tecnologías nos permiten hacer más eficiente una construcción, mucho más eficiente el cronograma y plazo de entrega en obra, mucho más eficiente la detección de posibles problemas. Pues como esa tecnología aplicada a este tipo de construcción, supongo que en el otro lado también irán mejorando. Yo las que he visto hasta ahora, convencerme no me convence. Si me dices desde el punto de vista de diseño, digo, muy japonesa, oye, muy estupendo. Ahora, yo eso de levantarme todos los días y hacer así con la cama, como si fuese la de los estudiantes, estos tipos armarios, para que el mismo espacio te valga para otra cosa, está chulo para un fin de semana, pero yo para todos los días me dolería claro, un sí, poquito la sí, sí, espalda. no es un hogar, no es un hogar, es Claro. Entonces, todo depende. Yo siempre se lo digo,
Vale, te han dado este precio, ese precio supongo que será precio estándar, el mínimo, la mínima superficie y los mínimos de esto. Digo, ahora le vas pidiendo perejil a la cosa, porque es que no es lo mismo, no es lo mismo que tú tengas un plano de sombra proyectado de un árbol cercano a que tú no tengas nada. Y entonces tú eso lo tienes que poder implementar en tu construcción, que si no haces un horno. Pero bueno, que Un sí, que horno sí. y te congela en Ahí está. invierno. Claro, Sobre la posibilidad o no, que pregunten en su ayuntamiento. Mire usted, claro, yo tengo porque yo este escuché terreno. que no era tan viable. Me llamó la atención la gran cantidad de consultas que tenían los expositores, porque claro, Ujú. el precio, tú lo miras y dices, mira, con esto tengo una casa. Sí, Y bueno, pues luego, vas y pregunta al ayuntamiento donde tú quieres instalar esa vivienda, si a ti te van a dar después las licencias pertinentes, si te van a dar suministros básicos, porque estamos hablando o estamos pensando en entornos que no tengan esos suministros, ¿no? Y mire usted, si no me trae ni alcantarillado, ni agua, ni luz, ¿usted qué quiere? Yo pongo aquí lo que me da la gana que paso en mi casa. claro, Vale, pues o sea pregunta. que eso, Porque hay claro, ayuntamientos que están, pues porque sí, y hay otros que te dicen, mire usted, déjese de tontería. Eso no. Hay que se informen antes de comprar la casita. Por lo el tema demás, de proyectos ecológicos, entonces, ¿qué es lo que más se acerca a proyectos ecológicos si no estamos hablando de la construcción de cemento, por decirlo coloquialmente? claro, eso es otra cosa. ¿Qué otro tipo de construcción podemos hacer? Pues hay Eso. construcciones muy eficientes en madera. Hay construcciones en las que utilizan bloques, o sea, muros, que te mejoran eficientemente la situación y el consumo de la vivienda. Hay construcciones en las que se investigan y se ponen en marcha pequeños mecanismos que te permiten, por ejemplo, que la entrada del aire, si la estoy cogiendo de debajo de la tierra, cuya temperatura es constante, ya no tengo que calentarla tanto, porque en ese proceso se ha ido calentando, porque no sé si lo sabes, la temperatura bajo tierra siempre es constante. Entonces, sí, la salida la tengo aquí en el exterior, la toma, pero yo la hago pasar por aquí, se me está calentando de una manera natural y cuando yo la voy a llevar a la casa, el trabajo de mi caldera es menor, pongamos por caso. Si yo hago un muro así de grande y lo oriento para que ventile por esta cara y aquí yo estoy poniendo al mismo tiempo otro tipo de construcción, tú estás mejorando tus sistemas constructivos y para eso está, por ejemplo, el sistema pasijado. Entonces, esos son mejoras que te pueden mejorar muchísimo una vivienda y hacerla pues con menos consumo, la puedes hacer eficiente, la puedes hacer desde el punto de vista ecológico, que no consuman ciertos tipos de productos porque no son eh, tan reciclables como otros y puedan ser mucho más amigables con respecto a la naturaleza y que ofrezca además otro tipo de ventaja. A mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar la madera porque es un material noble que transpira, que te permite otro tipo de ventajas, pero soluciones hay muchas y hay todo un panorama abierto y un montón de estudios muy punteros donde se llegan a hacer auténticas maravillas desde el punto de vista de la eficiencia ecológica. Claro. Por ejemplo, mira, a mí hay una obra no, una vivienda, un grupo de viviendas que tiene bueno, un inversor en Centroamérica, no tiene nada que ver con nosotros, con la legislación de aquí, y tiene tipo cabañitas. Ese tipo o como sí, son como Como cabañitas, si fueran bungalows, como ¿no? si fueran bungalow. Ese tipo también se puede desarrollar, hay Que legislación que no, te permite. eso es ir con el proyecto, el ayuntamiento, a ver en qué terreno se va a instalar, sobre todo que te van allá a dar después las licencias pertinentes. A ti no te dicen qué sistema de constructivo tienes que utilizar. A ti lo que te dicen es que tu sistema constructivo tiene que estar validado con unas condiciones de seguridad. Entonces, si tú los tienes, porque tú no te estás inventando un sistema constructivo, sino que tu sistema constructivo, pongamos por caso, que se va a hacer toda de madera, si eso está, si no, nuestra normativa lo tiene. Entonces se puede hacer, se justifica, el proyecto se visa, se llega al ayuntamiento y te dan las licencias pertinentes. A ti el ayuntamiento no te va a decir, tu casa tiene que ser de hormigón y la del vecino va a ser de madera. No, ahí no. Ellos lo que te dicen es, el volumen puede ser de 2 plantas, va a ser 2 plantas para ti el ladrillo y 2 plantas para el otro, porque no quiero que esa altura de ese perfil de esa calle me levante más. Pero el sistema constructivo lo elige bueno, el arquitecto, claro,
para el cliente. Hay clientes que te demandan cierto tipo de soluciones constructivas, igual que hay gente que te demandan tipo de ventanas así que se abren enteras y te abren todo el espacio, y ahí hay que te llega y te diga, no, mira, yo con mi ventana normalita no necesito un espacio así abierto exterior e interior. Pues lo mismo, un sistema constructivo casi que Mira, yo te diría que a futuro hay dos pilares fundamentales: tecnología y ecología. Y esos dos tienen que ir de la mano, porque si no hacemos eficiente lo que tenemos, difícilmente vamos a seguir andando el camino. Llega un momento que los recursos se van a agotar. No podemos seguir trabajando y no podemos seguir construyendo con unos modos que sabemos que están consumiendo recursos. Muchas veces los recursos no son los que, como tal, el material, sino muchas veces es el agua que se necesita, pongamos por caso. Entonces, esas eficiencias hay que tenerlas incorporadas y pensar desde el punto de vista no a posteriores, no solo a posteriores, quiero decir, está bien pensar a posteriores desde el punto de vista del consumo del propietario, pero también esa huella de carbono que va a dejar esa construcción, esa huella a lo largo del tiempo, esa construcción, esos residuos, el día de mañana, ¿qué se van a hacer con ellos? Y hay que saber que no todo es reciclable hasta ahora. Claro. Entonces, si se tienden a modelos que sean más ecológicos, pues estaremos dejando un mundo mejor a los que vengan después, porque los recursos de la tierra son finitos. Entonces, yo casi que te diría, hay que orientarlo a esos dos conceptos. La tecnología, porque con ella y de la mano de esas nuevas soluciones se hacen mejores proyectos, y después orientarlo hacia ese mundo de la gestión de esos recursos, que no tenemos, ¿no? Tenemos los que tenemos. Raquel, es para hablar un día entero con vos, con toda la información que podés aportar y toda la experiencia, por supuesto, que es fantástica. Para aquellas personas que requieren tus servicios, ¿dónde te encontramos? ¿Qué cobertura das? ¿En qué zonas atendés? Nosotros estamos en toda Andalucía. Tenemos sucursal en Granada y en Málaga, pero vamos, sobre todo me pueden encontrar en el correo del estudio. En esa zona las abarcamos más lejos, más lejos. Yo siempre se lo digo al cliente, ya no somos rentables. Tú ten en cuenta que si yo voy a hacer una visita a Toledo, si yo tengo que meter las 4 horas de desplazamiento mío del aparejado y la vuelta, mira, búscate un arquitecto en la zona que seguro que es mejor, es más sostenible y es un recurso local, ¿entiendes? Eso cuando ya estamos trabajando, digamos, en el estudio. Pues cuando damos apoyo como BIM, lo damos a nivel nacional, internacional y sin problemas, pero eso es otra parte del estudio. Pero a los propietarios con fines turísticos, entre Málaga y Granada, ahí lo hacemos sin problemas, porque tenemos en los dos polos y abarcamos toda esa zona de Andalucía que nos coge próximo. Si me llamas de Ayamonte, pues ya tendríamos que ver el proyecto para saberlo. Porque claro, si me llamas de Ayamonte para hacerte una inspección de una casita, pues yo te paso encantar presupuesto. Ya No te quisiera. quedas siempre y cuando te dejen el fin de semana para disfrutar allí. Pues si me invitan a una gamba blanca, igual hasta que me lo pienso. También. Igual hasta que me lo pienso. ¿Cuál sería tu proyecto ideal por el que te llamasen? Que te encantaría que dijera o que hayas ejecutado y quisieras volver a ejecutar. Mira, a mí un proyecto que me gusta mucho hacer, y que que cuando hablo con mi compañero, nosotros hacemos obra nueva. Y está muy bien hacer obra nueva y tiene sus retos. Pero ¿y la reforma? Para mí esto es como darle una vida distinta a algo que ya está. Y yo no comparto la idea de algunos compañeros de no, porque eso ya está hecho, perdona, me voy a dejar aquí mi de esto plasmado en otra cosa, es no, y dices tú, a eso hay que ponerle una puesta en valor, y eso también es reciclar. Por ponerte un ejemplo, una villa, una casa que se compra y tú la reformas de manera integral y te la traes a día de hoy, es una huella menos, porque eso ya está hecho, ya está construido, ¿vale? Sobre eso se le van poniendo modernidad. Podemos cambiar el espacio. Mucha gente no entiende. Bueno, y paso, estamos nosotros para decirle, mira, esto no lo puedes tocar, esto es estructural, o puedo quitarte esto y lo salvo con una viga y me estoy haciendo una descarga. Es decir, las soluciones constructivas las aportamos nosotros, pero un espacio se puede transformar y puede tener no solamente una apariencia, sino una vida completamente distinta. Y ese es un proyecto
Pues que normalmente siempre tenemos uno o dos en el estudio así a mí me gusta hacerlo porque es como darle una vuelta a algo distinto. La obra nueva es un juego desde cero, tú partes tu tablero y lo haces. Y este tiene otro tipo de retos porque muchas veces a lo mejor pues no tiene la mejor de las orientaciones posibles, no lo pensaron o no era posible. Me he encontrado con viviendas que tienen el acceso desde una calle a 3 metros por arriba y dices, tu madre mía, esto estaba muy bien cuando la gente venía andando, pero ¿y ahora cómo meto yo aquí el coche? Y son otro tipo de retos, porque ya lo que tienes lo tienes y ahora te tiene que encajar. Pues como ejercicio de arquitectura primero y después de responsabilidad ecológica también me parece que está muy bien. Pero bueno, que en el estudio llevamos las labores propias también de un estudio, hacemos inspecciones, hacemos licencias, hacemos todo lo que se hace en un estudio. Lo orientamos sobre la tecnología bien, porque nos ayuda a ser eficientes en tiempo y porque nos da mucho menos problemas en obra. Y de esto te hablo yo otro día porque nos vamos a pegar aquí toda la tarde. Sí. Una última. ¿Cuáles son mejores, las obras antiguas o las nuevas? Menudo melón me vas a hacer. Pues mira, antiguas, ¿qué llamamos? Obras antiguas, de casas Antigua señoriales, de de muros hace 50 años, de prefabricados, esa edificación de muros romántica de por ejemplo, una casa en Marbella, que tú mira, entras, son frescas en verano y cálidas en invierno. pues eso es lo que se llama la construcción, que casi que era mejor el sentido. Hemos tenido un periodo muy malo en España, donde esas viviendas es como no sé si tú conoces el cuento de los tres cerditos, ¿no? Que iba el lobo, iba Sí. soplando y le derriba la de paja y la derriba la de esta. Y dices tú, pues lo mismo. Entonces hay construcciones a día de hoy pésimas, de calidades horrorosas, que además no son eficientes. Y en cambio tenemos casas antiguas de primeros de siglo, del siglo pasado, del siglo anterior, con muros de este espesor, Claro. que ríete tú de los 45 grados del pleno agosto, porque es que ni te enteras de que existen, ¿entiendes? Ahora, pues a día de hoy no podríamos volver a construir todos así. Date cuenta lo que se nos está yendo cuando cada vez tendemos a hacer las cosas más delgadas para tener más espacio. ¿Por qué? Porque no tenemos suelo, sencillamente. Entonces, cuando antes podíamos disponer de espesores de 70 centímetros, 50 centímetros en un muro, pues, hijo mío, lo que haya quedado de eso es una joya, hay que ponerla puesta en valor. De hecho, y normalmente eso serán patrimonios que estén protegidos y que haya que adecuar ese sistema constructivo al proyecto que tú quieras hacer, pero te mandarán muy probablemente conservarlo y es lo mejor que pueden hacer. Así que Esa la sí, sí. antes se pensaban mucho las cosas y después hubo un periodo en el que se hacían las cosas abaratando y el abaratar pues no siempre trajo la mejor de las arquitecturas, aunque hemos tenido ejemplos muy buenos de crecimientos en determinada época de España y después ha sido todo un sálvese quien pueda. Y muchas veces voy por las ciudades y dices tú, yo no entiendo cómo han podido y andar permiso para hacer este horror, si es que es feo, se ve que es malo y cómo han dado permiso, pues ahí Las está. dos, feo y malo, las dos Sí, cosas. se ha llevado el premio gordo y ahí está. Pero bueno, creo que ahora eh, no te sé decir si somos más sensibles, ponemos más cuidado o que nos exigen serlo, pero creo que se pone mucho más interés en no construir de cualquier manera. No todo vale y hay que hacer las cosas bien, porque también forma parte del legado que estamos dejando atrás y las ciudades se van transformando poco a poco. Por eso hay zonas en ciudades de un crecimiento que tú lo ves a día de hoy, que ha quedado más desfasado, dices tú, verás tú, y no veas, y esto ha quedado ya para los restos, ¿no? Y después tienes otros sitios que han estado bien pensado el crecimiento, bien el crecimiento se hizo en una etapa anterior y ya estaba muy consolidado, y pues conservan todo el encanto, y aunque sea otro tipo de lenguaje arquitectónico, pues son espacios agradables. Fundamentalmente un espacio bonito es un espacio que sea vividero y agradable. Si no, no es bonito. El concepto de belleza no es a mí me gusta blanco y a ti te gusta verde. Si tú estás cómodo ahí, si tú vives bien, si tienes cierta armonía, será bello. Y si no, estará a la moda en este momento, pero cuando pase eso será feo. Sí, Y hay cosas que han estado de moda y en verdad tú dices, no, esto no da más de sí. Es verdad. Mm. Bueno, pues os esperamos aquí para charlar otro ratito, otro día, Eso. Marteca. Bueno, muchísimas gracias Gracias por la Raquel. oportunidad. Es un placer hablar con vos y no sé, por regalarnos esta información tan valiosa para esta gente que está pensando en llevar adelante un proyecto. Lo compartiremos
y seguramente tendremos unos cuantos adeptos queriendo saber esta información. Pues a ti por la oportunidad que nos has dado y encantado de poder estar este ratito con vosotros y no sé si aclararlo, pero por lo menos que nos vaya quedando un poquito más definidas las posibilidades que tiene Sí, un posible inversor o un posible promotor o un posible propietario y las posibilidades que tiene una vivienda. mm, Siempre a veces hay que verlo con otro ojo, ¿no? Es como, y tipo, vamos a darle una pensada. Sí, muchas veces hay que darle vuelta a las cosas, porque si es la casa de tu abuela, en tu cliché, la casa es la de tu abuela, punto. No te vas a imaginar que se cambie los baños de sitio, le pongamos la cocina en el otro lado, le abramos el salón y no sé cuánto, porque para ti eso forma parte de tu bagaje cultural y emocional y tú tienes esa imagen, como mucho vas a cambiar los muebles, punto, pero en tu cabeza seguirá estando. Entonces, dejaros aconsejar, no por nada, pero cobramos porque somos unos profesionales y nos y dedicamos a para ello. hacerlo bien a la primera. Eso es lo importante, hacerlo bien a la primera. Mm. Bueno, pues encantada, Marcela, te veo pronto. Igualmente, gracias Raquel. Venga, Beso hasta grande, luego. gracias.